Buen día, a través de esta presentación hablaremos sobre el impacto de los partidos políticos en México. Ok, primero comencemos con que México es un país democrático, federal y representativo. Políticamente se organiza a través de las instituciones que garantizan la división de poderes y la participación ciudadana mediante elecciones libres. En la historia de México han marcado el rumbo político del país tres partidos, el cual son el PRI, el PAN y Morena, los cuales siempre han buscado asegurar el bienestar y el desarrollo económico y social del país. Bien, México es un país que se organiza a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales espera que exista una democracia real, una justicia social, un desarrollo sostenible e una institución fuerte, lo cual hace de México una república democrática soberana. Comenzando con los partidos políticos en México, tenemos al PRI, quien se fundó en 1929 a través del general Plutarco Elías Calles, quien llamó a la necesidad de pasar de la época de los caudillos a la época de las instituciones, llamando así al Partido Nacional Revolucionario. Pasó a ser el Partido de la Revolución Mexicana a través del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, y finalmente se consolidó como el Partido Revolucionario Institucional en 1946 con el lema Democracia y Justicia Social. El PRI gobernó México de manera ininterrumpida durante más de 70 años, lo que lo convirtió en un partido hegemónico, teniendo mayoría en el Congreso y el dominio de la mayoría de las instituciones. Durante sus gobiernos, el PRI dejó aportes importantes. Por ejemplo, creó instituciones que hoy son fundamentales como el IMSS, Infonavit y el actual INE. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se nacionalizó el petróleo, un momento clave de soberanía nacional. Y durante los años 40 hasta los 70 se vivió el llamado Milagro Mexicano. Pero junto con todos sus avances también vinieron perjuicios graves. El PRI consolidó un sistema autoritario, donde las elecciones eran poco transparentes y casi siempre ganaban ellos. La corrupción fue parte estructural del régimen y muchos funcionarios se enriquecieron ilícitamente. También hubo represión política. El ejemplo más claro y doloroso es la matanza de Tlatelolco en 1968, cuando estudiantes que protestaban pacíficamente por democracia fueron brutalmente reprimidos. Hasta hoy, las cifras reales de muertos y desaparecidos siguen siendo un tema de debate. Mientras todo esto pasaba, el Partido de Acción Nacional se fundaba en 1939 a través de Manuel Gómez Morín. El partido fue fundado con la idea de ser una alternativa democrática frente al poder del PRI. Defendía la libertad individual, la economía de mercado y principios humanistas y cristianos. Durante muchos años fue solo un partido de oposición con poco poder, pero siempre mantuvo viva la exigencia de democracia en México. Su primer gran triunfo llegó en 1989 cuando ganó la gubernatura de Baja California con Ernesto Rufo Apel. Y en el año 2000, el PAN hizo historia con Vicente Fox ganando la presidencia, acabando con 71 años de hegemonía priista. Este hecho es considerado la primera gran alternancia democrática en nuestro país. El PAN aportó cosas importantes, impulsó la pluralidad política, dio estabilidad macroeconómica, expandió tratados de libre comercio y mantuvo programas sociales como oportunidades. Sin embargo, también enfrentó grandes críticas y perjuicios. Durante el sexenio de Felipe Calderón en 2006, se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, con la entrada del ejército a las calles. Esta estrategia, lejos de resolver el problema, generó una escalada de violencia con miles de muertos y desaparecidos. Además, aunque el país tuvo estabilidad económica, la desigualdad y la pobreza no mejoraron sustancialmente. También hubo casos de corrupción en gobiernos estatales panistas que afectaron la credibilidad del partido. Finalmente, llegamos a Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Es el partido más nuevo, nació en 2014 con Andrés Manuel López Obrador, después de salirse del PRD, y en 2018 ganó la presidencia con la famosa Cuarta Transformación. Pero, ¿qué aportes ha tenido? Pues sobre todo los programas sociales, la pensión para adultos mayores, becas para estudiantes como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. También subió el salario mínimo y metió políticas de austeridad. Además, ha buscado que el Estado tenga más control en la energía como Pemex y la CFE. A este partido también le debemos la creación de la Guardia Nacional, así como de diferentes universidades a lo largo del país. Pero como todo partido en el poder, también ha enfrentado críticas. Muchos señalan que hay una concentración del poder ejecutivo, debilitando a instituciones como el INE, la Suprema Corte o el INAI. En temas de seguridad y salud, los problemas persisten, la violencia sigue siendo muy alta y el sistema de salud ha enfrentado recortes y desabasto. También hubo decisiones polémicas como la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, en Texcoco en 2018, el cual causó pérdidas millonarias y es un tema de gran debate.
En pocas palabras, podemos decir que el PRI nos dio instituciones, pero también autoritarismo, corrupción y represión. El PAN trajo democracia real, pero su guerra contra el narco dejó un país más violento. Morena está transformando todavía la política social, pero enfrenta críticas por concentración de poder y falta de resultados en la seguridad. México sigue siendo un país que busca el equilibrio entre la democracia, desarrollo económico y justicia social. Y al final, más allá de los partidos, lo importante es que como ciudadanos exijamos gobiernos que trabajen de verdad por la gente. Bien, la relación de los partidos políticos con la mercadotecnia es más estrecha de lo que parece. En mercadotecnia, una empresa siempre busca clientes. En la política, los partidos buscan votantes. Los candidatos son como un producto que debe convencer al público. Las campañas políticas funcionan como estrategias de venta, con anuncios, publicidad, discurso, las redes sociales y la propaganda. En este caso, el PRI durante décadas no necesitaba venderse porque era un partido hegemónico. Su estrategia era más de control que de competencia, usando medios tradicionales como prensa, radio y televisión. A partir de los 90 empezó a usar más técnicas de marketing político, como los colores, los eslogans y figuras carismáticas. Un ejemplo claro es Enrique Peña Nieto, con su imagen juvenil y mediática. Su marca de El PRI se asoció al Partido de la Estabilidad, aunque después perdió credibilidad por la corrupción. Por otro lado, el PAN, como la oposición, tuvo que aprender a vender la idea del cambio. En el año 2000, la campaña de Vicente Fox es un claro ejemplo de marketing político. Era la imagen del líder carismático y cercano, y su mensaje era claro: sacar al PRI de los pinos. El uso masivo de spots televisivos y mensajes emocionales llevaron a Fox a hacer un producto nuevo que rompía con la marca vieja del PRI. El PAN apostó a un discurso fresco y de esperanza, pero con el tiempo su marca se asoció a violencia por la guerra contra el narcotráfico. El ejemplo más actual de la política en mercadotecnia es Morena. López Obrador construyó una marca personal fuerte, con un mensaje muy claro: la cuarta transformación. Sus estrategias han ido desde el uso intensivo de redes sociales y las conferencias diarias, en este caso las mañaneras. Agregaron eslogans fáciles de recordar, por ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres, y una narrativa de cambio profundo contra la corrupción. Sus programas sociales han sido los que funcionan como una especie de valor agregado y una promesa de beneficios que son tangibles. En ventas, Morena se posiciona como la marca que escucha al pueblo, aunque también enfrenta una posible crítica de saturar el mercado político con discursos bastante repetitivos. En conclusión sobre el marketing político, podemos decir que el PRI vendía la idea de la estabilidad y el control. El PAN vendió el cambio y la alternancia democrática, y Morena está vendiendo la transformación social y cercanía con el pueblo. Los partidos usan las mismas técnicas que las marcas comerciales. Estudian al consumidor, en este caso el votante, y hacen publicidad, las campañas, crean eslogans y ofrecen productos, que son los candidatos y programas. La diferencia es que aquí lo que está en juego no es una venta, sino el rumbo del país. Y bueno, hasta aquí este repaso de cómo los principales partidos políticos en México han influido en nuestra historia y cómo se relacionan también con la mercadotecnia y las ventas. Al final, la política no deja de ser un espacio donde se compite por convencer, igual que en un mercado.